La segunda venida es un libro del filósofo y activista italiano Franco Bifo Berardi, con el subtítulo Neorreaccionarios, Guerra Civil Global y el Día Después del Apocalipsis, publicado en su idioma original en 2019 y en español en 2022. En este libro, Bifo Berardi describe la aparición de un movimiento neorreaccionario en el mundo que degrada la democracia, elimina el pensamiento racional y lleva al autoritarismo. Un regreso al fascismo que lo lleva a redefinir el concepto de comunismo como posible salida del laberinto. En 1919, el poeta irlandés William Butler Yeats escribió El Segundo Advenimiento, una poesía acerca del colapso del orden social y la descomposición de la civilización luego de la Primera Guerra Mundial, avisorando la segunda venida de Cristo. Pero Yeats se equivocó. En la década siguiente no volvió Cristo, llegó Hitler. Todo se desmorona. El centro cede. La anarquía se abate sobre el mundo. Se suelta la marea ensangrentada y por doquier se anega el ritual de la inocencia. Los mejores no tienen convicción y los peores rebosan de apasionada intensidad. Bifo Berardi retoma esta idea, pero con una perspectiva diferente. Dice Berardi que el imaginario colectivo actual se está impregnando de apocalipsis. Por eso entiende necesario hacerse de nuevo la misma pregunta que hizo Yeats. ¿Es todavía posible la convivencia humana? ¿Son todavía posibles la vida, la paz y la amistad? ¿Es posible una sociedad igualitaria que nos permita vivir en paz? En los años 60 se gritaba socialismo o barbarie. Pero no fue posible consolidar el socialismo y la barbarie prevaleció. Y hoy domina por todas partes. Cuando sentimos que vivimos en un contexto caótico, nuestras mentes son incapaces de procesar emocionalmente y decidir racionalmente sobre eventos cuya velocidad se intensifica. La Ilustración moderna entendió que era posible reducir el caos a un orden racional, pero hoy todo intento de gobernar el caos parece condenado al fracaso. El proceso infonervioso, como llama Berardi a la sobrecarga informativa de la tecnología digital, se ha escapado del alcance de nuestra conciencia. El caos dominante es la expresión del exceso de densidad de la infosfera respecto de la psicosfera. Nuestra conciencia se ve sobresaturada de información. ¿Qué hacer en el medio del caos? Deleuze y Guattari decían que no se puede luchar contra el caos sin afinidad con el enemigo. Cuando el caos invade el comportamiento social, no debemos tenerle miedo y no debemos intentar someterlo a ningún orden. Porque no funciona así. El caos siempre es más fuerte que el orden, dado lo cual, lo mejor que podemos hacer es amigarnos con el caos. Bifo Berardi sostiene que no es la misión de los filósofos la de transformar el mundo, porque el mundo cambia todo el tiempo sin necesidad de filósofos. La tarea de los filósofos es interpretar el mundo, capturar su tendencia, descifrar las posibilidades. La interpretación de los filósofos es condición para desatar el nudo, y el nudo es el capitalismo. El desmoronamiento de la ilusión neoliberal en nuestro siglo allanó el camino para el retorno de la política. Pero las consecuencias de aquella ilusión frustrada se atrincheraron en las finanzas, sobreviviendo a la desilusión. La mayoría de las personas se han dado cuenta que la dictadura de las finanzas ha desactivado la capacidad de reacción de las democracias occidentales y empujó a gran parte de la población a la indigencia y la desesperación. Pero las finanzas no aflojan sus garras. La agresividad, la brutalidad, el racismo y la guerra son el resultado. Y el apagón de sensibilidad es uno de sus efectos. Pero al mismo tiempo, se ha producido un apagón de la razón. La razón no es más el amo de nuestro destino. En esta última década, la idiotez se propaga por el mundo como una rebelión contra la racionalidad. Tal como lo dice el filósofo norteamericano
Crispin Starwell, es penosamente claro que hemos sobreestimado a la inteligencia como fuerza capaz de cambiar el mundo. Y es la idiotez la que domina. En 1968 estalló en Occidente una fuerza explosiva que daría paso al primer movimiento global de la historia. Fue la primera manifestación de la autoconciencia de lo que Berardi llamará trabajo cognitivo, en este caso de la mano de cientos de miles de estudiantes que salen a la calle en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, en Checoslovaquia, en México. Pero 50 años después, los nuevos estudiantes caminan solitarios mirando la pantalla de su smartphone. Se siente su melancolía, se puede sentir la agresividad latente de su depresión. Esa misma agresividad que puede hacerse visible bajo el estandarte del fascismo. No del viejo fascismo, sino de un nuevo fascismo, que resulta de la implosión del deseo y de la rabia depresiva de la impotencia, del intento de mantener bajo control el pánico. ¿Cómo explicar esta mutación desde la ebullición social de los 60 a esta depresión actual? Dice Berardi que esta mutación no puede ser explicada solo en términos políticos, sino que debe ser explicada en términos evolutivos. En vez de enfocarnos en apoyos o aversiones políticas, debemos concentrarnos en la relación entre infosfera y psicosfera, o dicho de otro modo, entre conocimiento y conciencia. Podríamos pensar a 1968 como el momento cúlmine en que la tecnología, el conocimiento y la conciencia alcanzaron el punto de máxima convergencia. Pensamos en ese momento que la conciencia social tomaría el control sobre el cambio tecnológico y lo orientaría hacia el bien común. Pero sucedió lo contrario, y desde entonces la potencia de la tecnología ha acelerado mientras que la conciencia social ha disminuido en proporción similar. Como consecuencia, la tecnología tiene cada vez más poder sobre la vida social. Los partidos de izquierda y los sindicatos vieron a la tecnología como un peligro en vez de como una oportunidad. La liberación del trabajo que podía permitir el avance tecnológico se interpretó como desempleo y en base a esto la izquierda se plantó en una oposición acérrima. De la década del 60 a hoy, impulsada por el giro neoliberal, la mente colectiva de la humanidad ha sufrido una fuerte reconfiguración. Ha crecido la esfera del conocimiento objetivado por las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo ha disminuido el tiempo para su elaboración consciente. Y no asimilamos ese conocimiento que ya no conduce a la emancipación. La expansión de la infosfera ha forzado la aceleración de la reacción mental a esa estimulación infonerviosa, pero la mente crítica es incapaz de funcionar en condiciones de saturación nerviosa y de aceleración. Por eso los índices educativos caen, disparando un fantástico boom de ignorancia cuyos efectos quedaron expuestos en la historia política de la era Trump. En 2016 y 2017 hemos sido testigos de la inauguración del reino de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo la humanidad ha ingresado oficialmente en la era de la demencia. La demencia de un cuerpo social sin cerebro. El cerebro se ha objetivado en la máquina computacional y separado del cuerpo social, dando forma al autómata. Y la solución para los humanos es hacerse amigo de los autómatas. Aunque se hace difícil establecer una alianza con el autómata, cuando éste se encuentra programado bajo el paradigma de la acumulación del capital y en realidad deberíamos sabotear esa programación. Inclusive el mundo universitario ha ido cambiando también de la mano del giro neoliberal y ha reconfigurado las expectativas culturales y psicológicas de los estudiantes. Un joven estudiante de hoy está mucho más informado que hace 50 años, pero está menos preparado para expresar opiniones críticas y para elegir entre diferentes alternativas políticas y culturales.
¿Por qué? Para Bifo Berardi, la razón radica en los criterios introducidos por la reforma neoliberal del sistema educativo en el mundo entero. Todos los países se han abocado a modificar sus sistemas educativos de conformidad a las exigencias del mercado, al mismo tiempo que se produjo un desfinanciamiento masivo y recortes presupuestarios acompañado de precarización en la enseñanza y el achicamiento de los campos disciplinares no rentables, como es el caso de las ciencias sociales y las humanidades. La fragua neoliberal tradujo todo acto de conocimiento en términos económicos, ocupando la economía el lugar central en el sistema del conocimiento y la investigación. Todo acto relacionado con el mundo del conocimiento y la investigación ha sido atravesado por la pregunta de si es rentable o si produce acumulación de capital. En el siglo XX, un siglo en el que se creyó en la mitología del futuro, el comunismo fue el único intento razonable de distribuir la riqueza global. Pero lamentablemente, la realización real del comunismo fue la continuación de un estilo político autoritario arraigado en la cultura rusa, implementando un modelo totalitario de control de la vida social. El horizonte del comunismo fue identificado con la experiencia soviética, y la caída de la experiencia que significó la Unión Soviética y su bloque de poder significó al mismo tiempo el fracaso del comunismo en todo el mundo. Ya sin la alternativa socialista, privados de un horizonte estratégico de emancipación social, los trabajadores occidentales terminaron derivando a seguir agendas nacionalistas y hasta racistas para oponerse a la dinámica global. Una espiral de caos cunde en los campos geopolíticos y sociales. La noche desciende en Filipinas, la India, Turquía, Hungría, Polonia y hasta en Estados Unidos, donde distintos grados de autoritarismo, racismo y violencia se imponen. ¿Hay manera de volver a la democracia?, se pregunta Bifo Berardi. Su respuesta es no. Erradicar las condiciones sociales que llevaron a la epidemia de odio no parece posible en lo inmediato. El colapso de la democracia ha sido preparado por 40 años de competencia neoliberal. El fascismo está de regreso, dice Bifo. El macrofascismo se basó en la imitación de una personalidad mitológica basada en el heroísmo y la unidad nacional. El microfascismo se centró en la internalización del espíritu autoritario, expresado en un modelo de comportamiento que da la ilusión de mantener todo bajo control. Pero actualmente aparece un nanofascismo que no requiere ni figura ni modelo, sino que responde a una serie de instrucciones para la fabricación de un fascista, como si se tratara de un kit de aplicación rápida que introduce al fascismo en el interior de cada uno. El hipercapitalismo neoliberal, dice Berardi, ha derivado finalmente en la resurrección del nazismo. El nazismo puede ser visto hoy como un experimento que regresa renovado, con un aspecto diferente y una magnitud amplificada. Karl Jaspers propuso en 1946 distinguir entre nazismo como hecho histórico y nazismo como concepto político. El nazismo histórico es un hecho único e irrepetible, aunque las dinámicas sociales y psicológicas son muy parecidas a la dinámica contemporánea. Jaspers sostenía que el rasgo esencial del nazismo era el tecnototalitarismo, y por eso suena coherente que un nuevo nazismo surja como consecuencia de la implementación total de la tecnología, como pasa en nuestro siglo XXI. En el mismo sentido, el filósofo alemán Günther Anders indicó que la característica central del nazismo fue la inhumanidad automatizada que anunciaba un Reich por venir. ¿Está finalmente ese Reich por venir? Si observamos la violencia financiera de hoy, vemos que no necesita mano de obra para humillar. Hace su trabajo de manera automática. La perfección matemática no es ni razonable ni pretende ser moral o políticamente correcta. Funciona. Es operativa, lleva a cabo su tarea
Y punto. El filósofo húngaro György Lukács definió al nazismo como la destrucción de la razón. Esta destrucción está sucediendo de nuevo. El nazismo parece estar de regreso bajo la apariencia refinada de una ilustración oscura. Ilustración oscura es una manera eficaz de definir el oscurecimiento de la mente social. Es un concepto que define a una expresión neorreaccionaria que podemos observar en el influyente movimiento alt-right, derecha alternativa de Estados Unidos y Occidente, y en el duginismo ruso, teoría del pensador Alexander Dugin. Pero tiene diferencias entre sí. Esta tendencia neorreaccionaria en el movimiento alt-right plantea el culto libertario de la desregulación y aspira a la disolución del Estado, mientras que los neorreaccionarios rusos consideran al Estado soberano como condición para el establecimiento de un nuevo orden euroasiático. Pero ambas tendencias coinciden en un punto: reemplazar a la democracia con la cultura identitaria de la pertenencia. Sea mediante la influencia en el autoritarismo de Vladimir Putin como en el ascenso de Donald Trump. El liberalismo democrático constituyó el marco ideológico hegemónico de la modernidad tardía. Pero desde el fines del siglo XX, la versión libertaria del capitalismo vinculada al socialdarwinismo de la cultura digital erosionó las bases de la democracia y apuntó a disolverla por completo. La nueva venida del fascismo, la segunda venida, se da mediante una configuración distinta a la históricamente conocida. El fascismo histórico fue la expresión de un verdadero sentimiento de pertenencia y comunidad, basado en la nación y la sangre. En cambio, el retorno posmoderno del fascismo se basa en una antropología diferente. Hoy la comunidad es sólo una memoria nostálgica de una pertenencia pasada que ya no existe. Un lamento frente a una vida social pulverizada por el escenario pospolítico de la actualidad. El nuevo modelo de fascismo no surge de una euforia futurista juvenil, sino de un extendido sentimiento de depresión y un impotente deseo de venganza. La ola de racismo y nacionalismo está alimentada por un sentimiento de desesperación, humillación y rabia. Los trabajadores occidentales han sido humillados por la gobernanza neoliberal, incluso por gobiernos de izquierda encargados de llevar a cabo esas mismas políticas. Los trabajadores creyeron en las promesas del egoísmo neoliberal, adoptaron la filosofía del ganar y luego se descubrieron perdedores. Hoy es demasiado tarde para abrazar una nueva esperanza. Lo único que les queda es compartir su odio y su deseo de venganza. El neoliberalismo reemplazó a fines del siglo XX la fuerza reguladora del Estado por el tecnocontrol llamado gobernanza. El poder fue incrustado en el espacio extraestatal de una infraestructura generada por algoritmos. El Leviatán ya no es el Estado, moldeado y dirigido por la voluntad política de sujetos conscientemente en conflicto. El Leviatán es ahora una racionalidad matemática inscripta en el algoritmo financiero y la estructura técnica de la gobernanza. La voluntad política humana ha perdido su eficacia. A comienzos de nuestro siglo, Michael Hart y Tony Negri escribieron el libro Imperio, un libro importante para la época,
que construyó un modelo teórico para entender la globalización y la transformación tecnológica, signada por la aparición de una esfera imperial que marca el fin de la soberanía social y la desaparición de toda dimensión externa al capitalismo, en el entramado del formato de red. Imperio nos indicaba que la globalización no podía ser subvertida desde la esfera nacional. El Estado había perdido su eficacia, sometido entre las pinzas del avance de la tecnología digital y de la gobernanza financiera. Pero 2 décadas después de su publicación, el escenario ha cambiado y la globalización es combatida por las fuerzas reemergentes del nacionalismo. Aunque esto no significa ni que la globalización fue revertida, ni que los estados nacionales hayan recuperado poder. De hecho, los estados se han convertido en un mero brazo ejecutor de la gobernanza financiera. El Estado no desapareció, se reconfiguró como garante de las transferencias de riqueza hacia el sector bancario. De garante del bienestar social, pasó a garante de la ganancia financiera. Actualmente se hace difícil establecer qué es lo que entendemos por un hecho, qué es la verdad y a quién corresponde establecer la diferencia entre noticias falsas o verdaderas. Es difícil definir el concepto de verdad, ya que no es atributo de algo. La verdad es una atribución subjetiva. La verdad está relacionada con la autoridad de las fuentes. Y precisamente lo que hoy se debilita es la fiabilidad de las fuentes, la fiabilidad de la autoridad. En el discurso público actual hay enunciados que pretenden ser fácticos, cuando en realidad solo simulan estar basados en hechos. Hay quienes dicen que el nacionalismo está impulsado por el avance de las fakes. Pero Bifo Berardi considera que no es así, sino que las razones del giro al nacionalismo o al fascismo deben encontrarse en el fracaso de la democracia, en la gobernanza neoliberal. La democracia resultó incapaz para frenar la depredación financiera, por lo cual los trabajadores pobres han dejado de transitar la vía democrática para aprobar con la única vía que les queda: el fascismo. Para gran parte de la población occidental, el tema ya no es la verdad, sino la venganza. La nueva arma discursiva del poder es la shitstorm, una tormenta de mentiras y agresividad, predominante en las redes. Byung-Chul Han, en su libro En el enjambre, identifica la shitstorm como la mutación del discurso público en una guerra donde el objetivo no es producir significado, sino competir y ganar. Carl Schmitt decía que era soberano el que decidía sobre el estado de excepción. Hoy puede decirse que es soberano el que controla las shitstorms en la red. El fundamento del poder ya no es el consenso ideológico o la obediencia dogmática como en el siglo XX de la modernidad, sino que el poder se apoya en el ruido del enjambre digital, que expresa la descarga emocional, la confusión mental y la venganza por humillación. Pero la información falsa en el discurso público no es nueva. Lo que sí es nuevo es la intensidad y la velocidad de la infoestimulación y la enorme cantidad de atención que requiere, la enorme cantidad de atención que absorbe,
la saturación de la atención social bloquea al espíritu crítico. El desarrollo del espíritu crítico no es algo dado, es producto de la evolución intelectual. La facultad cognitiva que llamamos crítica es la capacidad del individuo para definir entre proposiciones verdaderas y falsas, o entre situaciones buenas y malas. La capacidad crítica es un equilibrio entre información y ritmo temporal. Por encima de cierto nivel, el flujo de informaciones ya no es recibida como un conjunto de preposiciones, sino como un flujo de estimulación nerviosa capaz de generar un asalto emocional al cerebro. La mente alfabética del siglo XX engranaba con el lento flujo de palabras dispuestas de manera secuencial. Por eso el discurso público tendía a un espacio de evaluación y discriminación crítica, lo mismo que la elección política sostenida en la evaluación crítica y el discernimiento ideológico. Por eso el principal problema del contenido de medios actual no es la propagación de fake news, sino la descomposición de la mente crítica, la incapacidad de la mente social para discernir críticamente, razón por la cual la gente vota manipuladores que a su vez explotan su credibilidad. Sin embargo, más allá de estas teorizaciones, no es tan difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. La mayoría de las personas son conscientes de la verdad. Sabemos por experiencia que el capitalismo explota nuestro trabajo y el sistema financiero empobrece a la sociedad. No necesitamos a alguien que denuncie la realidad de la explotación. Necesitamos a alguien que nos diga cómo librarnos de la explotación. Bifo Berardi se pregunta, ¿por qué un número cada vez mayor de occidentales quiere destruir por segunda vez a la razón? La razón no es una configuración natural del pensamiento. Apareció cuando la sinrazón fue expulsada del escenario social para que el razonamiento crítico se convirtiera en la forma hegemónica, lo cual hizo posible el experimento político de la democracia liberal. A raíz de la difusión de la tecnología digital, la aceleración de la infosfera provocó la explosión de la organización crítica de los contenidos del discurso. La locura se está diseminando por todas partes del ámbito social. El avance de la ola neorreaccionaria en todo el mundo no es, según Bifo Berardi, un acontecimiento esencialmente político, sino que se trata de una mutación antropológica. Y como no se trata de un efecto político, no puede ser superada políticamente. En el pasado, la política fue la dimensión de la lucha contra la opresión. Ya no lo es más, porque hoy la política ha perdido su potencia. En los últimos años hemos aprendido por las malas que capitalismo y democracia son incompatibles, luego de décadas de tensiones dentro del marco democrático. El capitalismo, impulsado por la dinámica de la competencia global, perdió su flexibilidad. Se desentendió de la promesa democrática y se entregó al automatismo financiero. La razón política reducida a la impotencia ha provocado el nuevo despertar del racismo y la agresividad nacionalista. Volviendo al poema de Yeats, Franco Bifo Berardi interpreta sus palabras en un sentido no teológico. Habla de un advenimiento con sonido terrenal, intentando imaginar cómo romper el hechizo de la impotencia y desesperación que se cierne sobre nuestro tiempo, y cómo reinventar un futuro más allá del inminente apocalipsis. Llama a esta perspectiva la segunda venida del comunismo, por más irreal que suene. Pero Bifo usa la palabra comunismo
como una herramienta conceptual provisoria. Pero no se refiere, como comunismo, a una configuración ideológica. Y tampoco se refiere a un proyecto sistemático de transformación. Y tampoco se refiere a ningún programa político. Nada de eso. Para Bifo, comunismo hoy quiere decir erradicar la superstición de la acumulación y del trabajo asalariado. Quiere decir igualitarismo y emancipación del tiempo social. El tecnoautomatismo requiere cada vez menos trabajo y, sin embargo, genera una ola de miedo, miseria y violencia. Esta paradoja se basa precisamente en la superstición del salario. Nos hemos acostumbrado a pensar nuestra supervivencia como solo posible si intercambiamos trabajo por dinero, como si el trabajo asalariado fuera una ley natural, y no lo es. Decir comunismo es usar la palabra para referirse a un meme que tiene que ser creado, diseñado y puesto a funcionar en la escena post-apocalíptica. Un meme es una unidad de significación encarnada en un signo, una palabra, una imagen, un gesto. Un meme tiene que ser replicable y memorizable. Marshall McLuhan decía que el paso de la comunicación alfabética a la tecnología digital significa pasar del modo de la secuencialidad al modo de la simultaneidad. Esto implica que la razón crítica capaz de discriminar secuencialmente falsedad y verdad en un discurso dio paso al retorno del pensamiento mitológico, que ya no tiene capacidad de discernir. Por eso en el discurso público contemporáneo la crítica de la ideología ha sido reemplazada por el contagio de memes. Gert Loving y Mark Tuters, especialistas en cultura digital, dicen que este paisaje mental donde proliferan los memes favorece a la política de la derecha, ya que la izquierda no sabe crear memes. Por eso se pregunta Bifo si puede el comunismo reemerger como un cortocircuito memético en el caos mental imperante para su segunda venida. No debemos olvidar que por lo general lo inevitable no sucede, porque al final del día predomina lo impredecible, como escribió John Maynard Keynes. La primera tarea es describir lo inevitable. Mirar la bestia a los ojos, dice Bifo. Pero lo que realmente cambia las reglas del juego son los acontecimientos impredecibles. El pensamiento es desechado como lastre en la era de la comunicación y la velocidad. Parece ineficaz, ornamental. Eso es parte de lo inevitable. Pero lo que preocupa es lo impredecible. Entonces no dejemos de pensar, porque puede que lo impredecible pronto requiera ser pensado, y ese es nuestro trabajo, pensar en tiempos de trauma apocalíptico. El capitalismo no es algo dado por naturaleza. Parece natural, por nuestra incapacidad por imaginar algo que lo supere. Pareciera que no podemos imaginar lo bella que puede ser la vida. La codicia, el conformismo, el cinismo y la ignorancia están frustrando y empequeñeciendo nuestra capacidad de experimentar vívidamente la imaginación. Por eso, nos sugiere Bifo Berardi, predisponer la mente para la segunda venida.